Siguen con las... Bueno. Para que tengan credibilidad en las palabras que les voy a decir, no para que las crean, sino para que les sirvan de apoyo, pues yo soy filósofo y periodista comunicador social, he trabajado en el sector público, he sido secretario de comunicaciones de la gobernación, he sido coordinador de discapacidad de la gobernación, director del CREEME, fui director del periódico La Tarde durante 20 años, en fin, ¿cierto? Algunas cositas. Y toda esta experiencia me ha servido mucho para entender el tema nuestro, el tema de la discapacidad, cuál es nuestra problemática, cuál es nuestra situación. Hoy les vengo a hablar de un tema que me sugirió la doctora Janet y es sobre la legislación que existe en materia de accesibilidad laboral, oportunidad laboral para las personas con discapacidad, ¿sí? Pero a mí me parece más importante que decirles que existen leyes, para mí es más importante bregar a que nos concienticemos de que los derechos para con nosotros pueden ser viables siempre y cuando seamos nosotros mismos los que nos ejercitemos en el cumplimiento de dichos derechos. Lo conversaba acá con la doctora Janet. En materia de discapacidad nosotros tenemos todas las leyes, no nos falta ni una. Hay leyes hasta si nos falta una pestaña, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra comunidad, donde me incluyo, nosotros somos muy apáticos, somos muy parcos. Simplemente nos agarramos a pedir muletas, sillas, gafas, audífonos, ¿no es cierto? Pero no sabemos solicitar unos derechos que nos permitirían conseguir eso. Si usted tiene empleo, usted no tiene por qué pedirme una muleta, ¿cierto? No, porque el empleo le da los recursos para usted conseguir sus cosas, ¿sí me entiende? ¿Ya? Somos fácil objeto, por ejemplo, de la política, ¿ya? Es decir, el político que ni sabe de discapacidad nos promete un montón de cosas, pero ni él sabe qué está prometiendo y nosotros creemos que eso es lo que nos pueden dar, ¿cierto? Entonces, nosotros nos hallamos en una especie de ninfa, en una especie de vacío, de obnubilidad que no nos permite ver cuál es nuestra situación y cómo podemos arreglarla, ¿no? Entonces yo vengo a hablarles de una cosa que se llama cultura de la legalidad. Es decir, para nosotros ejercer nuestros derechos, para solicitar que no los cumplan, nosotros tenemos que tener una cultura de la legalidad, ¿cierto? Así como nos gusta el café, así como nos gusta el tinto, así como nos gustan los frijoles, así como nos gusta el sancocho, nos debiera gustar conocer nuestras leyes. Y nos debe gustar más saber cómo las hacemos cumplir. Y eso es una cultura. Nosotros somos muy incultos. ¿Por qué somos incultos? Por ahí hay unas leyes que nos cobijan, pero ¿y qué? ¿Y vos por qué las haces cumplir? Ah, no, ahí voté por Julano al consejo, él dijo que iba a hacer algo. Y voté por el diputado tal, y voté por el presidente, y voté por el gobernador. ¿Y qué? No. Él se mantiene muy ocupado, pero tarde que temprano me da las muletas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces nosotros no sabemos, nosotros somos ignorantes en materia de cómo aplicar. Me incluyo, ¿no? Porque además de no saber, también somos como apáticos, somos como paquidérmicos, en vez de aplicar aquello de que el que menos corre vuela, ¿cierto? Nosotros que somos los que menos corremos, debiéramos ser los que más volamos, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso es lo que a nosotros nos pasa. Entonces yo vengo a hablarles de eso, a ver cómo nos concientizamos acerca de una cultura sobre la legalidad. Miremos a ver primero qué es cultura, ¿cierto? Cultura es un conjunto de expresiones, de comportamientos que el hombre
manifiesta en el medio que le rodea. Pero cuando decimos nosotros, allá tienen la cultura de la arepa, ¿a quiénes nos referimos nosotros? A los antioqueños, ¿cierto? Y allá tienen una cultura musical, ¿a quién nos referimos? A los tolimenses, ¿cierto? Y allá tiene una cultura del ajiaco, a los rolos, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es cultura? Cultura es el conjunto de expresiones, de manifestaciones, de tradiciones, de costumbres que todos tenemos, ¿sí? Y nosotros no tenemos la costumbre ¿de qué? Conocer las leyes y saberlas aplicar, no tenemos esa cultura, ¿sí? Esa cultura es la que nosotros debemos agarrar, ¿no? ¿Cómo se expresa la cultura? Nosotros lo llamamos ser humano, ¿cierto? Ser humano. ¿Por qué? Porque somos seres, como lo es un cerdo, una vaca, nosotros somos hombres. ¿Y qué es lo que dice que nosotros somos humanos? Tenemos los sentimientos, pensamos, entonces somos seres humanos. Entonces, ¿cómo expresamos nosotros la cultura desde el punto de vista humano? Entonces tenemos una conciencia, ¿cierto? Tenemos la razón, tenemos unos sentimientos. ¿Y cómo expresamos la cultura a través de la conciencia, la razón y los sentimientos? Pues a través del arte, a través del saber, a través del conocimiento, a través de la misma religión, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cuándo decimos que un hombre es culto? ¿Cierto? Cuando yo me guío por la moral y por la educación, ¿cierto? Ahí decimos que esa persona es culta, desde el punto de vista humano. ¿Y cómo expresamos cultura desde nuestro ser? Pues con nuestros actos, con nuestros comportamientos, ¿cierto? ¿Sí? Si nosotros, cada que vemos un carro por delante, le pitamos que para que se quite, viendo que más allá hay más carros y todo eso, ¿cierto? Entonces estamos expresando nuestra cultura. Muchas veces nosotros sabemos cuál es nuestra cultura por la forma de conducir de la gente, ¿cierto? Por la forma de hablar, ¿cierto? Entonces yo lo que quiero que entiendan ustedes es qué es cultura. Cultura es nuestra actitud, es nuestro comportamiento, son nuestras tradiciones, son nuestras costumbres, ¿cierto? Y todo está regulado por la ética, por la ley y por la autoridad, ¿cierto? ¿Sí? Bueno. Ahora, ya vimos qué es cultura. Digamos ahora qué es legalidad. Legalidad. Ya sabemos que cultura es nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Ahora miremos qué es legalidad. Ley viene de les, ¿cierto? Viene de les, que quiere decir norma, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y para qué son las normas? Pues para vivir un poquito en orden, ¿no? Imagínense esta ciudad bien despelotada y si no hay normas de tránsito, ¿cómo sería? ¿Ya? ¿Ya? Dentro de la liga que está también están los principios, está el imperio de las leyes, una sociedad que se rige por las leyes, es una sociedad ordenada, es una sociedad muy avanzada, ¿cierto? Si nosotros, las personas con discapacidad, nos guiáramos por las leyes, y ya cumplir las leyes, seríamos una comunidad muy organizada, muy próspera, ¿sí? Muy próspera, pero como le digo, nosotros somos muy paquidérmicos para hacer la ley. Yo cada rato voy a la alcaldía y me demoro un cuarto de hora para entrar a la cita acordada si llegué sobre la hora, porque el puesto donde dice que se pueden encuadrar las personas con discapacidad está ocupada con el puesto, con el carro de valores, está con las motos, está con los vendedores ambulantes, está con lo uno y con lo otro, ¿cierto? Pero yo me quedo callado, existiendo la ley, existiendo la norma, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer yo, señor secretario de Tránsito? ¿Para qué pone usted una ley? En este caso, ¿para qué un decreto o en si fuera el caso de la Asamblea, una ordenanza, destinando un sitio para las personas con discapacidad, si no le permite a las personas cumplir con esa norma? ¿Cierto? El que está metido ahí, cumpliera esa norma si hubiesen parqueaderos, ¿cierto? Y ojalá no tan costosos, ¿cierto? Y por mi parte,
yo podría cumplir con esa norma y no mirar por ahí a ver dónde me cuadro de soslayo, cómo me cuadro de lado, arriesgando que que agarre un peatón o que me den un golpe, ¿cierto? Entonces, tenemos las leyes, pero nosotros no las sabemos hacer cumplir y somos perezosos en eso. ¿Ya? Pero usted dirá, bueno, ¿y por qué hay que tener una cultura sobre la legalidad? ¿Cierto? Porque infortunadamente, el ser humano, es decir, nosotros, nos inclinamos más al desorden que al orden. Es decir, a nosotros nos encanta, hagan el ejercicio en su casa. Ah, qué bueno no tener que llevar la toalla hasta el patio y dejarla aquí colgada en la sala. ¿Sí o no? Ah, qué chévere. Y así poder voltear la arepa rapidito. ¿Cierto? Nosotros tenemos una inclinación innata a no cumplir normas. Es lo que más duele y lo que más ofusca. Ustedes los jóvenes lo ven mucho, ¿no? ¿Cierto? Un joven, para hacerlo cumplir normas es lo más difícil que hay. ¿Es por qué? Porque la inclinación del ser humano es a no cumplir normas. El ser humano viendo eso, usted tiene que hacerlas cumplir a la brava, porque si no todo sería un desorden. ¿Cómo le parece a usted en su casa que no haga cumplir la norma de que las señoritas deben estar mínimo a las 10 de la noche en la casa? Entonces la una llega a la 1 con uno, a las 2 llega con otro, y a las 3 llega con otro, y al otro llega con otro variado, ¿cierto? Entonces usted dice, bueno, pelada, si aquí existe la norma, o si no, vamos, ¿cierto? Entonces, y ahí la importancia de tener una cultura sobre la legalidad, ¿no? Entonces, nosotros vamos a sufrir por siempre si no queremos cumplir las leyes que existen sobre discapacidad, sabiendo a quién le decimos, a quién acudimos, ¿cierto? Sabiendo de que pues existen unos medios por los cuales nosotros nos podemos pronunciar, los derechos de petición, las tutelas, ¿sí? Pero no es metiendo la tutela y echándome a dormir, porque es que el juez a usted no le va a correr, ¿no? Primero porque tiene mucho trabajo, y segundo porque pues el gremio, qué pena, el gremio de la abogacía pues está un poquito como, ¿cierto? Bueno, no, ese es otro tema, ¿cierto? También tenemos una crisis en la educación, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo así? Con tanto colegio, con tanto profesor, con secretario de educación, rector y todo. Sí, hay un gran problema con la educación, porque con la educación no nos están enseñando a pensar, ¿sí? A nosotros simplemente nos dicen que 2 más 2 es 4, pues no nos dicen por qué, ¿cierto? ¿Ya? Nos dicen que el Congreso tiene 300 y pico de congresistas y no nos dicen por qué, ¿cierto? ¿Ya? Ni nos preguntan por qué cree usted. A uno nunca le preguntan, oiga hombre, ¿será que disminuyendo el Congreso se disminuye la corrupción? A uno en un colegio, en una universidad no le preguntan eso, ¿cierto? Y los medios de comunicación y los educadores dan eso como afirmaciones, ¿cierto? Y resulta que uno se podía preguntar, hola, ¿verdad, no? Tan pueden robar 50 como tan pueden robar 150. O sea que el problema no es de número de congresistas, el problema es de pulcritud moral, el problema es de pulcritud, de honestidad, ¿cierto? Entonces la educación que nosotros estamos recibiendo, no. Nuestra población con discapacidad, yo creo que el 85-80% tiene una escolaridad precaria, ¿cierto? Es decir, debido a que no hemos tenido las oportunidades de la escuela, del colegio, de la universidad, eso apenas se está dando ahora. Las personas que estamos aquí con discapacidad y que tienen más o menos mi misma edad, somos personas cuya gran época de discapacidad fue debido a la pobreza, ¿sí? Fue debido a la pobreza. Ahí me dio poliomielitis porque vivía en un sitio muy pobre, al pie de una marranera, y cuando lavaban la marranera, el agua se entraba para el patio de mi casa y yo andaba por ahí y de pronto el virus de la polio me entró, ¿cierto? ¿Ya? Hoy en día un padre de familia
que a su hijo le dé polio, pues deben meterlo a la cárcel, porque pues que, como esté descuidado si eso es gratis y todas esas cosas, ¿no? Entonces la mayoría somos personas con discapacidad de la pobreza, distinta al europeo o al estadounidense, ¿cierto? Que son personas con discapacidad de la riqueza. Se estrellaron en el carro más lujoso, por tener tanta plata y no tener qué hacer con la vida, se tiró de un 7º piso, quedó parapléjico, se metió al narcotráfico, le pegaron un balazo en la columna, en fin. Las causas de discapacidad de ellos son distintas a las nuestras. Nosotros somos discapacitados de la viruela, de la tuberculosis, de la pobreza, ¿cierto? Y no había oportunidades para estudiar. Entonces nosotros, como tenemos una escolaridad baja, eso de las leyes, qué pereza leer eso, ¿cierto? ¿Ya? Y no, ¿con qué aliento yo voy a ser abogado? ¿Sí? Entonces son factores que, créanlo o no, influyen mucho en nuestro atraso, en nuestra paquidermia para actuar. Entonces tenemos que despertar, ¿cierto? Tenemos que sensibilizarnos de que nosotros tenemos voz, que tenemos que ir a las instancias de gobierno y decir, mire, aquí está esta ley que favorece mi empleo porque yo soy profesional o porque tengo esta actitud laboral, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ustedes saben que hay un deterioro institucional. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción y los que llegan a los puestos de dirigencia, a los gobiernos, no son los más idóneos, ¿cierto? Porque yo lo estoy eligiendo por el pedacito de carne que me encima acá, que voy a comprarle carne, porque yo lo nombré porque me colocó al primo en tal colegio, yo lo nombré es decir, como no tenemos una educación sólida, creemos que de esa manera nosotros estamos participando. No tenemos conciencia de lo que es participación social y ciudadana. Nosotros no sabemos qué es participar. Participar es, venga, unámonos. Señora, su hijo necesita muletas, pues que sí. Señora, su hijo necesita muletas, pues que sí. No pidamos muletas, pidamos un banco de ayudas técnicas para que a todos, cuando nos falte una muleta, el Estado, mediante esta ley, nos los debe otorgar, ¿cierto? Así debemos pensar nosotros. ¿Pero por qué no pensamos así? Pues porque precisamente no tenemos una conciencia desarrollada acerca de nuestra situación y acerca de los medios que podemos utilizar, en este caso las leyes, para que sean respetados nuestros derechos, ¿sí? Y tenemos una inclinación innata a la ilegalidad, ¿cierto? Al vendedor ambulante le dicen, mire hermano, quédese aquí quietico, no se expanda más para que esté dentro de lo legal. No, él tiene que expandirse, ¿cierto? ¿Ya? A uno le dicen, mire, si usted se pasa un semáforo en rojo, no, uno tiene que pasarse, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos una tendencia a la ilegalidad. Y ustedes han oído aquel dicho de, echa la ley, echa la trampa. ¿Es? Y en el caso de las leyes para la discapacidad, nosotros no somos los que ejercitamos esa frase, la ejercitan son los funcionarios, ¿cierto? Entonces hay una ley 1618 que dice, ¿cierto? El Estado, todas las instituciones del gobierno deben tener el 3% de su planta de personal, deben ser personas con discapacidad. Y ellos buscan a ver por dónde evaden la ley. Echa la ley, echa la trampa. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, esa frase las empleamos, tanto nosotros como quienes debieran aplicarlas. Estamos jodidos. O como yo lo he dicho en muchas reuniones, en la gobernación, en la alcaldía. A veces, por no decir que casi, por lo regular, el Estado y el gobierno son más discapacitados que nosotros. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Nosotros al menos llegamos como la justicia. Ellos se demoran para llegar, no llegan nunca, ¿cierto? Entonces, ese es el problema que yo les hablaba ahora del deterioro institucional que existe. Había un dicho paisa que decía, consiga la plata, mijo, y si no puede, consiga la plata, mijo. ¿Qué le querría decir con eso? Consígala como sea, ¿cierto? Legal o ilegalmente,
¿cierto? Entonces, pero nosotros no podemos ejercitar ese camino para que se nos cumpla con las cosas. Nosotros medio acuñamos esa frase, como la anterior, echa la ley, echa la trampa, cuando confiamos en el político para que nos dé las muletas, las sillas ruedas con motor, ¿cierto? Para que nos den el balcote para las personas con discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay que tener en cuenta una cosa. El hombre, como decía Aristóteles, el hombre es un zoon politicón. ¿Qué es un zoon politicón? Es un animal social. ¿Sí? Es un animal. Y yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Hay gremio que le cueste más trabajo asociarse que nosotros? A nosotros nos cuesta un trabajo enorme asociarnos, mantenernos unidos. Siempre la intriga, la cosa, ¿no? ¿Ya? Nos cuesta mucho trabajo asociarnos. Y dicen que eso se debe a nuestra condición de personas con discapacidad. Digo condición porque es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que nosotros somos personas con discapacidad. Yo no estoy de acuerdo. Lo digo por disciplina idiomática y porque pues la forma no importa. Informa es el continente, ¿no? El contenido, ¿ya? Pero volviendo al tema, yo que he trabajado como coordinador de la discapacidad y el resto de la discapacidad, no hay nada que cueste más trabajo que lograr la solidaridad, la colaboración, la asociatividad entre las personas con discapacidad. Formar un club es un problema enorme. Formar una asociación, dificilísimo. Obviamente que hay factores, que el transporte, que el tiempo, que esto, ¿ya? Pero uno a veces llega a la conclusión que hay más mamás y papás con discapacidad que discapacitados, ¿cierto? Doña Roxana, ¿vamos con Fernando al paseo? Ah, no podemos ir. ¿Por qué, doña Roxana? Ay, ¿qué haremos con Fernando? ¿Cómo hacemos para subirlo al bus? Pues vea, no hay vehículo accesible, luego lo solicitamos, pero entre los dos primos que él tiene fornido, lo subimos. Fernando no está para mostrar sus vergüenzas por allá. No. A mí déjenme aquí quietica, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho trabajo la asociatividad. Y yo no conozco desarrollo, ningún proceso de desarrollo, ningún proceso de avance y adelanto que una persona haga eso sola. Siempre tiene que ser, ¿cierto? Es eso. ¿Cómo debemos garantizar la legalidad? Es decir, ¿cómo debemos garantizar que se cumplan las leyes que van a cumplir con nuestros derechos? ¿Cierto? Primero, hay que conocer la ley. Si no conocemos la ley, no tenemos de qué hablar, ¿cierto? O sea que, ¿cuál es mi invitación? Hay muchos medios, está el Google, está el Internet, bueno, el Internet comunitario, está el compañero que es muy versado en eso, preguntémosle cuáles son las leyes, qué leyes nos cobijan en educación, qué leyes nos cobijan en deporte, qué leyes nos cobijan en inclusión laboral, en accesibilidad, en deporte, bueno, en todas, ¿no? Y después de conocerlas, no quiero decir que las tienen que aprender de memoria, ¿cierto? Con que sepamos al menos que existen, es decir, con que las tengamos siquiera escritas, ¿no? Y digamos, mire, estas son las leyes para hacer deporte a nivel de discapacidad, estas son las leyes para obtener el certificado de discapacidad, estas son las leyes, ¿sí? Es primero conocer las leyes. Segundo, pues acatarlas, ¿cierto? No ponerme yo a perder el tiempo y decir, no, esta ley está mal hecha porque le hicieron esto y esto, pues ya qué, ¿cierto? Hay que controlar el cumplimiento de esas leyes, como les decía yo ahora, ¿sí? Que usted va a la EPS y entonces no le dan el medicamento y esto para su niña que es con discapacidad y no puede estar sin él, ¿cierto? Pues esté controlando eso y existe la personería, existen los derechos de petición, existen las tutelas, que lleva tiempito, sí,
pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque o si no, el que es encargado de hacer cumplir la ley no va a venir a decirnos a nosotros, ¿cierto que usted no le dieron el medicamento? Un alcalde no va a venir donde usted a eso, ni una secretaría de salud va a venir a eso, ¿cierto? ¿No? Bueno, y hay que tener credibilidad, aunque como les digo, ¿cierto? Hay mucho deterioro institucional, hay que tener credibilidad en quienes hacen cumplir esas leyes, ¿cierto? Y hay que como darles la coba, como se dice a nivel, ¿cierto? Para que nos ayuden a hacerlas cumplir, ¿ya? Bueno, y de esa manera, si hay un imperio de la ley, entonces nosotros podremos obtener buenos avances. Hubo un ensayo por allá en el 2008, no recuerdo qué presidente existía, y él creó un programa a nivel nacional que se llamaba Cultura de la Legalidad. Lo dirigían desde el Ministerio de Educación Nacional y estaba dirigido a los estudiantes de bachillerato, ¿no? Para que desde ahí se comenzara a sembrar esa cultura de la discapacidad, ¿sí? Pensaba ese gobierno, pues que nosotros ya casi, es decir, las personas que están ya avanzada edad, pues ya morían así, ¿no? Pero que al menos desde abajo se fuese creando esa cultura de la legalidad que nosotros no tenemos, ¿sí? Bueno, les voy a hablar un poco, hay como 2 o 3 leyes básicas en lo concerniente a derechos laborales para las personas con discapacidad. Yo voy a comenzar con la más importante, que es la que cobija todas las leyes, porque usted sabe que en nuestro país existe la manía de crear muchas leyes. La ley 1618, que es la ley que garantiza el ejercicio de las normas en materia de discapacidad, pues es una ley un poco colmo, un poco contradictoria. Y como es que en Colombia existe ley para la práctica del deporte por parte de personas con discapacidad. Existe ley para el certificado de discapacidad. Existe ley para todo lo habido y por haber en materia de discapacidad. Y tuvieron que crear una ley para que cumplan esas. Entonces sí ve la paradoja, doctora. La cosa, pues hagan cumplir las leyes que ya están, ¿cierto? Pero Santos creó la ley 1618, dizque para ordenar que se cumplan esas leyes. Viendo que él tiene 4 años y sale bien alicaído del gobierno, ¿cierto? Entonces sí, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Como les decía antes, peguémonos de esa ley, ¿cierto? Peguémonos de esa ley. Ahora, en materia laboral, ¿qué dice esa ley? ¿Esa ley qué dice? Dice, va a comenzar en desorden, ¿no? Ustedes van encontrando la importancia a nivel de que yo haya diciendo. Dice cosas como esta, que en las licitaciones públicas se den unos puntos de más a aquellas empresas que empleen personas con discapacidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes lo llama un ingeniero a construir una obra civil y le dice, Lindelia, ven, usted puede ser nuestra secretaria para que llegue aquí el reporte de salida y entrada de material, ¿cierto? Eso a él le va a ayudar a que al momento de presentar la licitación y estudiar a ver quién hace determinada obra, le den unos puntos de más por tener dentro de su licitación, dentro de su proyecto de trabajo, personas con discapacidad, ¿sí? Bueno, otra cosa, casi no es muy conocida, ¿no? Además porque pues a veces pecamos en la exageración, a veces es muy justo que se haga, y es la accesibilidad en los sitios de trabajo de las personas con discapacidad, desde su ingreso, ¿no? Que haya la rampa, si es el caso de una persona con discapacidad física, que haya las guías sonoras, si es el caso de personas con discapacidad auditiva, que haya las huellas en el suelo para las personas con discapacidad visual, etcétera, etcétera, ¿sí? Que la entrada a su escritorio sea accesible, si es en el caso de una persona que maneja computador y escritorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y es por ley, en el sitio donde usted trabaja, por ley, a usted deben acondicionarlo.
¿Por qué no hacemos cumplir eso a veces? De pronto me echan. Le caigo gordo al gerente. Me estoy convirtiendo en un problema para el gerente. No, nosotros tenemos que dejar eso. Y como todas las cosas que se piden en la vida, hay que saberlo pedir. Ojo con los que están pensando mal, ¿no? Pero hay que saber pedir, ¿cierto? Bueno, crear y fortalecer unidades productivas mediante financiación estatal. Antes se creía que yo, como persona con discapacidad, debía mirar a ver qué político me apoya o qué otra instancia, etcétera, para montar una unidad de trabajo. No, ahora por ley. Si usted tiene una unidad de trabajo que quiere crear o quiere fortalecer, por esa ley, el gobierno está en la obligación, el Estado está en la obligación de aportarle la financiación. Me parece que el INDEL ya tuvo esa experiencia, ¿cierto? ¿Ya? Bueno. Exacto. Ustedes saben, ya lo mencioné, que el 3% de los empleados públicos deben ser personas con discapacidad. Y no nos hemos dado a la tarea de preguntar si de pronto en la alcaldía hay ese 3%, y en la gobernación. ¿Ya? Y en todos los sectores públicos, el 3% de la planta debe ser personas con discapacidad. Si no incluyen a las 3 personas con discapacidad, pues que lo justifiquen por qué, de ese 3%, pues que lo justifiquen por qué. Pero ese tema debe tenerlo el alcalde, el gobernador, el presidente en su agenda, ¿ya?, institucional. El SENA, que es una cosa tan importante, ¿cierto? El SENA. El SENA tiene que brindarle inclusión educativa a todas las personas con discapacidad y flexibilizar, ¿qué es flexibilizar? Adaptar los pénsumes educativos a esas personas, ¿cierto? Entonces va el joven de 35 años en silla de ruedas, en muletas, o con gafas, o con audífonos, etcétera, etcétera, y le dice que hay un fondo de emprender a través del cual pueden financiar su negocio. Y la primera talanquera que encuentra es: usted es bachiller. Usted no aplica para el fondo de emprender. Entonces, ¿qué debe hacer el SENA por esa ley? Venga, señor, lo capacitamos, ¿cierto? Le damos el certificado, toda obligación le da un certificado, donde se considera apto para ser empresario, ¿sí? Y ahora sí, prestémosle la plata, ¿ya? Ponle la plata. Eso es por ley, ¿sí? Pero quiero de manera muy respetuosa y sobre todo Sandra, con humildad pedirles el favor de estar muy atentos. Veo a veces caritas que están dispersas en otros temas y a veces por eso es que siempre, bueno, casi siempre, culpamos al Estado de que no ayudan, que no ponemos cuidado, no nos apersonamos de esos temas que son de vital importancia para nosotros, las personas con discapacidad. Debemos lograr estos espacios, compañeros. Esto no es para el señor que va pasando, ni para el señor de frente, esto es para nosotros, que somos los más interesados. Entonces, por favor, ya pronto el doctor termina, de pronto estamos cansados, ¿sí? Pero pongamos atención, para que después, no, yo no sabía, no me dijeron. Entonces, a veces la ignorancia es la peor discapacidad que puede haber. Muchas gracias y me perdonan. Bueno, otra disposición muy importante que hay en esa ley es que si de cinco proponentes a un cargo, ya sea a nivel público o ya sea a nivel privado, uno de los proponentes es persona con discapacidad y cumple con todo el perfil, el puesto de trabajo deben dárselo a esa persona, ¿no? ¿Sí? Poca gente sabe eso, ¿no? Pero usted, si cumple con el perfil,
y entre 5 o más proponentes se debe seleccionar a la persona con discapacidad, ¿sí? O también está en esa ley, que yo creo que de pronto con lo de Indelia pecamos en eso, dimos haber enviado primero la hoja de vida. Uh-huh. Bueno, existe otra ley, que es la ley 361 de 1997, en sus artículos 24 y 31, y existe el decreto reglamentario 1538 de 2005 y el decreto 1625 de 2016. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque alienta mucho o incentiva a los empresarios para que empleen personas con discapacidad. Cuando yo hablo de emplear personas con discapacidad, me refiero tanto a los profesionales, a la señora que hace arepas, a la dentrodera, a la persona que hace oficios varios, bueno, al profesor. Entonces que tenga persona con discapacidad. Y donde tenga un lugar de trabajo, es donde empiezan a aplicar esas leyes, ¿sí? Entonces, esta anterior normatividad es la que se refiere a los beneficios tributarios que tiene un empleador en el caso de incluir dentro de su planta a personas con discapacidad, ¿sí? Y entonces es deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones pagados a los trabajadores con discapacidad. Ahí les explico esto. Supongamos, ¿cómo llaman? Doña Elsa. Doña Elsa tiene una fábrica, ¿de qué? ¿Qué fábrica quería poner usted? De confección, ¿cierto? Confección. De maquila, ¿cierto? Usted pone esa planta, usted tiene que pagar los impuestos por las ganancias ocasionales que le produce esa fábrica. Y tiene que pagar los impuestos. Pero usted tiene 2 operarias con discapacidad, ¿sí? Entonces a usted le dicen, señora, ¿cuánto le paga usted de salario a esas 2 personas? Y le pago de salario 2 millones de pesos. Y con prestaciones sociales, otro millón, 3 millones de pesos. Entonces, y usted debe pagar de impuestos, por ejemplo, ¿qué? Unos 800.000 pesos, por decir algo. Entonces cogen y dicen, vamos a mirar el 200% de lo que usted le paga a estas 2 operarias, ¿cierto? 2 por 3, 6. 200% sería 600.000 pesos. Le vamos a perdonar 600.000 pesos de esos 800.000 pesos que debe en impuestos por ocupar personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando usted va donde usted pasa su hoja de vida, hay que es gerente, hay que es jefe de personal, bueno, para que lo empleen o la empleen, páseles el beneficio tributario que ellos recibirían por emplearla a usted. Y seguramente eso va a influir mucho en la decisión de emplearla a usted, ¿sí? Otro beneficio que obtiene un empleador es el que le bajan. Usted sabe que por ley todo empleador debe ocupar aprendices del SENA, ¿no? ¿Cierto? Un porcentaje. A ellos le asignan el porcentaje de acuerdo a la planta, ¿sí? Pero el empresario es muy reacio a eso porque es persona sin experiencia, que esto, que lo otro, tal cosa, ¿no? Pero resulta que él, si emplea a una persona con discapacidad, le rebajan el número de auxiliares del SENA que debe emplear. Él dice, bueno, eso mejor, ¿cierto? Entonces son beneficios que la ley le da al empleador para que emplee personas con discapacidad. Y ya lo último que les voy a decir es esto. A mí me mostró la experiencia en los trabajos que he realizado con discapacidad, que en materia de empleo hay un enfoque equivocado, ¿no? El gobernante cree, o quien dirige ese programa, en
los gobiernos creen que hay que incentivar al empresario, dice que para que emplee personas con discapacidad. Y los empresarios a mí me decían, yo estoy listo, a mí no tiene que sensibilizarme de nada. Qué bueno yo poder ayudarle a un profesional con discapacidad. Entonces me decía, pero tráigamelos. Entonces me decía, necesito ya una secretaria que sepa Word, que sepa Excel, que sepa eso. ¿La tiene? Y ahí quedaba yo, ¿cierto? Entonces, hay que educar también a quienes están dirigiendo ese tipo de programas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Hombre, en nuestra ciudad, y eso va a hacerle la oficina de discapacidad o una instancia de esas, ¿no? Es un verdadero buen trabajo. En Pereira va a la Cámara de Comercio y averigüe estos datos. ¿Cuáles son los perfiles que más están pidiendo las empresas acá en Pereira? Están pidiendo secretarias, están pidiendo gente que maneje computador, que sepa de sistemas, hay mucha empresa de manufactura, de modas y de costura y todo eso, que están pidiendo fileteadoras, están pidiendo esto y esto y esto. Pues váyase con eso al SENA, ¿cierto? Y a la oficina de empleo de la alcaldía, y vea, estas son las personas con discapacidad, ve, estos son los perfiles en los cuales tenemos que formar a nuestros jóvenes y a nuestras personas con discapacidad. Es decir, hay que crear primero los perfiles, pero no ir allá a la topa tolondra. Gerente, yo vengo a que me apoyen los discapacitados. Sí, ¿cómo? Que les den trabajo. Ah, bueno, listo. Listo, ya necesito un ingeniero. Ahí quedamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, a veces obramos como los niños, que nos quejamos sin saber de qué nos quejamos, ¿no? Y entonces tergiversamos, no, es que a nosotros nos miran mal en las empresas, es que a nosotros no. Usted un empresario le dice, vea a esta persona, vea su hoja de vida, sabe contabilidad, aquí está el certificado del SENA, ¿cierto? Tiene estas recomendaciones, ¿cierto? Sabe manejar Excel, sabe manejar esto, sabe manejar esto. El empresario se ve inclinado a ocupar a esa persona. Y si no te ocupa, entonces ya sabes, si se presentan 5 o más personas con tu mismo perfil, debe. O sea que las normas, las leyes y los medios existen, que son herramientas que hay que saber utilizar y que son difíciles de utilizar, sí, pero se vuelven fáciles y se vuelven factibles en la medida que nosotros nos concienticemos de que la inclusión laboral, como todas nuestras reivindicaciones, dependen más de nosotros que de los demás. ¿Sí? Bueno, En el curso es un punto muy interesante este tema de la oferta de los cursos y es muy interesante este punto. ¿Por qué? Ustedes saben que en Cámara de Comercio, en diferentes entidades, allí pueden estar los listados de las personas con discapacidad. Ok, es mirar desde la situación de las personas sordas, dónde está la formación, dónde están los cursos y que estén completos. Por ejemplo, en temas logísticos, en emprendimiento, en diferentes temas, ya está listo. Pero después cuando se va a la empresa, se puede escoger cualquiera, por ejemplo, Coitex o Consotam, cualquier empresa. Pero ¿dónde está la práctica? Serían prácticas de 3 meses y después ya no se vuelve a contactar con la persona con discapacidad. Entonces, ¿ahí qué pasa? Lo mismo pasa con las personas, los contratos con las personas con discapacidad. Se les da un tiempo para que trabajen, pero después no se vuelven a contactar. Y esa es una falta de respeto porque se está vulnerando la garantía al derecho al trabajo.
Se han hecho muchas campañas, ahí está que se necesitan, que hay vacantes, pero aquí están las personas con discapacidad. Hay situación de personas sordas que están acá, que tienen experiencia, pero a ellos no se les están teniendo en cuenta para los procesos y no son acordes a la ley. Por ejemplo, se les dice que haga una práctica, se les da la oportunidad, pero después al momento de hacer una contratación está por OPS. Entonces en este momento no se está aplicando el tema de la discapacidad. Se está aplicando más para personas en general. Eso es ese proceso. Pero para nosotros, ¿cómo? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde están los derechos? Dentro de las formaciones en el SENA o también hay unos universitarios en las carreras. Aquí tenemos sordos que son universitarios y que son ya profesionales. Tenemos psicólogos, docentes, pero tampoco tienen oportunidades de acceso al trabajo. Eso es lo importante que se analice. ¿Cómo justificar las incidencias? ¿Lo legal se está cumpliendo? Sí, es posible. La ley 1618 habla sobre numerosos puntos, tú los has dicho ahora, pero ¿dónde se está aplicando? Nosotros no tenemos nada. Antes dijiste las asociaciones, que no hay unidad, pero tampoco. Son los cuidados de las personas con discapacidad. ¿Dónde están? Tampoco hay. ¿Dónde está la ley del cuidador? ¿Dónde está que se incentive, que se trabaje? ¿Dónde está el apoyo de los gobiernos, de las diferentes empresas? Tampoco hay. Siempre se está esperando y siempre se está dependiendo de una persona para que lo haga. Y eso es algo muy importante que se analice. Cómo las estadísticas están allí. Cómo las personas con discapacidad ya se han formado, están en el SENA, son profesionales en diferentes áreas. Pero cómo se oferta desde su vida laboral, cómo se puede aplicar. Ya hay personas que ya hay vacantes, hay diferentes cosas, pero las empresas con las empresas no se está trabajando este tema. Es lo mismo tampoco en la alcaldía. En la gobernación, el consejo tampoco se está haciendo ese ajuste con las personas con discapacidad. Algunas personas en la alcaldía, por suerte, ya aceptaron. Otros, por ejemplo, hace 4 años antes, la alcaldía tenía personas con discapacidad. No sabemos. Este año también estamos analizando para hacer la propuesta, pero es importante que se vea qué personas tienen el perfil y quiénes no, y que a nosotros se nos tenga en cuenta y que se haga cumplimiento de la ley. Nosotros somos personas con discapacidad y también necesitamos, pero allí hay muchas vacantes. Por eso yo les aconsejo, desde mi punto de vista, es que se pidan y se exijan los derechos que sean acordes al decreto 181350. 1618. ¿Para qué? Para que se vengan, se nos den la información, se nos den las garantías. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde está todo eso? Y se den cuenta que no está. Y que se puedan tutelar para todas las personas y para todas las empresas, aquí en Risaralda, por ejemplo. Pero para que sea el accesible a las personas con discapacidad y se pueda dar una vida con tranquilidad laboral. Es algo muy sencillo. Allí están los cursos, ya se están haciendo, ya las personas se están formando, pero no se están cumpliendo las leyes. Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, lo que dice Daniel es lo que hemos estado diciendo acá, ¿no? Es decir, que Daniel se pregunta que dónde está el cumplimiento, que dónde está la aplicación. Y lo que les he manifestado a través de la charla es que depende mucho de nosotros. Es decir, nosotros tenemos que asociarnos, agremiarnos. Tenemos unas instancias: Comité Municipal de Discapacidad, Consejo Territorial de Planeación, ¿sí? Secretaría de Desarrollo Social, ¿sí? Oficina de Discapacidad, ¿cierto? Para que aboguen porque se cumplan todas estas leyes, mediante solicitud expresa o tácita nuestra, ¿cierto? Pero, como lo decía el mismo Daniel, no podemos, por ejemplo, llevar la hoja de vida, nos dan la práctica y al momento de contratarnos sacan, ¿no? Exactamente, ¿ya? Ahí es donde hay que entonces volver, ¿cierto? Presionar. No, señores, que usted no me puede sacar así porque así, vea, ¿cierto? ¿Ya? Ya sea mutuo propio o ya sea a través de las instancias y organizaciones que me amparan, ¿sí?
tiene que ver, si ustedes observan los movimientos sociales que ha habido, toca así. Para poder que se aboliera la esclavitud, los negros tuvieron que unirse, o si no, ¿ya? Pero eso solo de boca, ¿no? ¿Ya? Entonces, es más trabajoso hacer cumplir las normas que el trabajo mismo que nos toque realizar en determinado momento, ¿sí? Yo lo digo por experiencia propia, pues. Es decir, algunos hemos sido personas con discapacidad profesionales y nos ha costado igual trabajo ingresar al sector laboral que para cualquier persona común y corriente. Apenas ahora empieza a flexibilizarse un poco la cosa, es muy lento, pero debemos aprovechar que ya hay como una especie de despegue de concientización de los estados y de los gobiernos acerca de que hay que cumplir con las normas. Pero nosotros tenemos que empujar mucho, ¿sí? Es decir, aplicar aquello de que el que menos corre, vuela. Que las personas que andamos en muletas, que vemos a través de nuestras imágenes internas, ¿sí? que oímos a través de nuestros audífonos, que levantamos el ánimo con el balcote y con el teralite, ¿cierto? Nosotros tenemos que demostrar que a pesar de esos obstáculos, somos los que más empujamos, ¿ya? Pero si a la paquidermia del Estado, a la desidia institucional, ¿sí? a esos prejuicios que tienen ciertos sectores y todo eso, le sumamos nuestra falta de voluntad para pelear las cosas como debe ser, entonces ¿ya? Se junta el hambre con la... Exactamente. Hay que lucharlo. ¿Qué es lo alentador? Que existe esa normatividad, son esos asadones y son esas palas, son esos recatones, pero que nosotros tenemos que saber arar con ellos. Porque si los dejamos por ahí colgados, los dejamos movosear, nadie los va, ya que usted no utiliza este asadón, yo lo voy a utilizar, ¿no? Para uno hacer cumplir las leyes, yo no he visto ningún gobernante ni ningún estadista que venga de uno y diga, hola, venga, yo vengo a cumplir esa ley suya, venga, tenga este aparato ortopédico. No, a mí no. Me tocó ir a la EPS, esgrimir la ley, ¿cierto? Para que me dieran un aparato ortopédico porque este ya me pesa mucho y ya, ¿sí? Y así es con la inclusión laboral.